Bueno, en primer lugar, decirles que estoy muy contenta y muy agradecida a la Cátedra Alfonso Reyes y a la Capilla Alfonsina de Monterrey, bueno, por esta oportunidad, por esta invitación de estar nuevamente aquí, ya que afortunadamente ya he estado en otra oportunidad en Monterrey. Bueno, la idea, ¿no es cierto?, de cómo empezar a leer a Alfonso Reyes, que es la propuesta, ¿no es cierto?, de este ciclo, es, bueno, es casi un interrogante para cualquiera, ¿no? Porque Reyes efectivamente es un autor tan vasto, tan múltiple en sus géneros, en sus manifestaciones, que no es una pregunta vana preguntarse cómo empezar a leerlo, por dónde comenzar a leerlo, ¿no? Siendo tan importante y tan oceánica, como en algún momento he dicho y se ha dicho, la obra de Reyes, ¿no? Entonces, lo importante es encontrar un camino, diseñarse una brújula o una aguja de navegar para ingresar a Reyes. Esa aguja o brújula, ¿no es cierto?, va a depender, por supuesto, de los gustos, de los intereses intelectuales, de los maestros que uno haya tenido, ¿no? Importante el maestro para guiar, también de las buenas antologías, ¿no? Que nos abren ese camino. Yo les puedo contar cuál ha sido mi camino. Yo me inicié en la lectura de Reyes a través de un tema que me entusiasmaba mucho y me sigue gustando, por supuesto, que es el tema del viaje, ¿no? El tema del viaje, de los viajeros, de aquellos, sobre todo americanos, porque es mi campo de trabajo y de estudio y de investigación, de aquellos latinoamericanos que vivieron fuera de sus patrias, ¿no? Que pasaron buena parte de su vida en otros espacios y que ese peregrinar por el mundo les dio una sabiduría especial, ¿no? Les dio un modo de mirarse, de mirar América y de mirar la propia patria de otro modo, ¿no? Y estoy pensando en figuras tan importantes como Martí, estoy pensando en figuras como Sarmiento y estoy pensando, por supuesto, en figuras como Darío, como Reyes, ¿no? Y tantos otros, inclusive de nuestros contemporáneos, que han pasado por esa experiencia. Entonces, en Reyes en particular, yo busqué, digamos, esa línea, ¿no? Esa fue mi brújula. El Reyes exiliado, el Reyes viajero, el Reyes recorriendo el mundo y también, digamos, formando parte de esos distintos espacios culturales en los cuales Reyes se asentó, ¿no? Porque esta es una particularidad del viajero, es una particularidad del exiliado, esta capacidad, digamos, de estar aquí y estar allá, ¿no? Esta doble perspectiva que normalmente puede tener el viajero y el exiliado, ¿no? Nunca su lugar es completamente de una zona o de la otra, sino que siempre está como en este espacio intermedio, en este espacio que es un espacio también del saber y de la sabiduría, ¿no? Es un espacio que los vuelve competentes, que los vuelve más abiertos al mundo, porque son capaces de mirarlos desde otro lugar, ¿no? Entonces, en particular, ese lugar es el que a mí me ha interesado de Reyes, ¿no? Ese lugar de poder ver la cultura propia desde afuera y ver la cultura de afuera también atravesada por la propia, ¿no? Entonces, que eso lo hace justamente un autor tan interesante, no solo desde una perspectiva nacional mexicana, sino desde una perspectiva latinoamericana y universal, ¿no? Porque su aporte se dimensiona de otro modo si nosotros lo concebimos entonces con estas características de un sabio del viaje o de la sabiduría, digamos, que del viaje, que yo creo que permite ver más y ver mejor, ¿no? Como aquella anécdota del bosque o los árboles, ¿no? Es decir, permite ver el bosque en su conjunto.
Bueno, en un seminario que he estado impartiendo en la Capilla Alfonsina, acá en Monterrey, hemos estado justamente recorriendo estos distintos espacios por los que pasó Alfonso Reyes durante su vida, espacios que lo marcaron profundamente. Sabemos, digamos, de su muy temprana salida de México, ¿no es cierto?, forzado de algún modo por situaciones tan adversas como fue la pérdida de su padre y los graves conflictos que se sucedían en el país en aquellos momentos. Y él en sus memorias dice que una salida digna fue la posibilidad de esta migración, de algún modo, salida elegante, ¿no?, de poder irse a otro lugar, ¿no? Por supuesto, como todo viajero, arrastró sus conflictos consigo, ¿no? Nadie que viaja se desentiende de esta carga que es nuestro pasado, que es nuestras vivencias, ¿no? Y Reyes las llevó consigo, ¿no? En este recorrido que pautó su vida, ¿no?, sabemos que hubo espacios particularmente importantes por el nivel de integración que hizo Reyes con estos espacios culturales, como fue, por supuesto, París, ¿no es cierto?, como fue Madrid y España en general, como fue en América Latina, Río de Janeiro y Buenos Aires, ¿no? Todos espacios, además de los otros países que recorrió, pero en estos residió, ¿no?, y trazó lo que normalmente llamamos redes intelectuales, ¿no? Esta es una de las grandes características de Alfonso Reyes, el ser un constructor de redes intelectuales, que a veces se manifestaron en amistades, o sea, en relaciones personales, afectivas, profundas, y en otras veces se manifestaron simplemente en el diálogo intelectual, ¿no?, que es un género que practicó asiduamente. Junto con el diálogo, la carta, ¿no? Fue un gran escritor de carta y llevó a la carta, que a mí me gusta decir que la carta es el género que viaja, ¿no? La carta es el género que viaja. Y bueno, justamente un viajero fue un gran escritor de cartas, ¿no? Y llevó la carta como género a la expresión de arte literario, ¿no?, como muchos otros escritores, pero él en particular se empeñó, digamos, en que sus cartas tuvieran este carácter literario, este carácter no meramente íntimo, sino también transmisor de un factor literario que las hizo muy especiales, ¿no? Bueno, en este recorrido, que un poco para ubicarnos, ¿no es cierto?, hablamos de algunas figuras asociadas con este recorrido que hizo Reyes, ¿no es cierto?, figuras viajeras, como es el exilio, la migración, el viaje mismo, la fuga, ¿no? Reyes dice huí, ¿no?, en varios textos de sus memorias, ¿no?, utiliza la idea de huir justamente de esa adversidad en la cual poco podía hacer el joven Reyes, ¿no? La diplomacia, recordemos también sus tareas diplomáticas y este carácter que yo he llamado, y que tomo el término de Steiner, de la extraterritorialidad, ¿no? Esta capacidad de moverse en muchas lenguas, ¿no?, aunque siempre mantuvo y perfeccionó y se dedicó, ¿no es cierto?, a pulir el español. Por eso, digamos, la perfección de la prosa de Reyes, pero también pensar esto, ¿no? Así como el viajero se enriquece y adquiere sabiduría a través de los distintos espacios que va recorriendo, su propia lengua también se abre con el contacto de las otras lenguas, ¿no? Entonces se enriquece, se potencia. Y eso, a pesar, digo, de que Reyes nunca escribió en otra lengua,
por supuesto manejaba francés, inglés, pero su obra, sabemos, su obra literaria y sus obras están en español, bueno, esporádicamente alguna pieza, pero su misión, digamos, estuvo comprometida con la lengua y con la perfección de esa lengua y de esa prosa. Bueno, voy a pasar algunas cosas por alto, pero sí no quería dejar de mencionar esto de cómo él enunció un concepto para referirse al viaje que es la americanería andante, ¿no? Esta idea de que los latinoamericanos están imbuidos un poco de esta misión, ¿no?, de comunicarse, y él fue un gran comunicador de lo americano, ¿no?, además de ser comunicador, por supuesto, de lo mexicano. Bueno, sus distintos espacios, para luego decirles, me gustaría referirme a dos textos de Reyes, teniendo en cuenta esto que dije al comienzo, ¿no? El viajero siempre vuelve, ¿no? Aunque no pueda volver físicamente, Reyes volvió, por supuesto, en esta itinerancia, en estos destinos diplomáticos, vuelve a México fugazmente, pero vuelve mucho en la memoria, ¿no? Es un viajero, entonces un viajero real, es un viajero en la geografía, pero es un viajero en el recuerdo y en la memoria. Y yo lo que quiero hacer hincapié es que este recuerdo y esta memoria lo llevan continuamente a México, ¿no? Es decir, es ese México que viaja con él, es ese México que lleva en la espalda, es ese pasado que continuamente lo visita en su recuerdo, y es como una casa ambulante, ¿no?, que Reyes lleva consigo. Entonces, en esos distintos espacios que él recorre, sabemos, su primer destino fue París, 1913-1914, a donde vuelve 1924-1927. Luego, el otro espacio es España, 1914-1924, que es, como todos sabemos, y como la crítica, digamos, resalta mucho, uno de sus destinos más productivos, ¿no?, este contacto con España. Luego, digamos, su llegada a Buenos Aires y a Río de Janeiro. Acá está invertida la fecha, pero no importa. Río de Janeiro, 1930-1936, y luego 1938, y Buenos Aires, 1927, 1930, 1936, 1938. O sea, todos estos momentos en los que el primer momento, digamos, más prolongado, más continuado, porque sirvió a una embajada, y luego los otros también, pero fueron meses. Bueno, a mí lo que me interesa plantear es cómo Reyes, en estos distintos espacios, vuelve, ¿no?, a México, ¿no? México es su preocupación permanente, digamos, siempre se habla del mexicano universal, y creo que sí, efectivamente, aunque, digamos, pueda parecer una designación casi necesaria para Reyes, también a veces ha traído conflictos, ¿no?, entre lo nacional y lo internacional. Y en realidad creo que las dos dimensiones de Reyes, la internacional y la nacional, están profundamente imprincadas entre sí. De hecho, su residencia en Madrid, ¿no es cierto?, luego de su breve residencia en París, su residencia en Madrid le permite justamente llegar a la escritura de una de sus obras más significativas en muchos sentidos a los cuales me voy a referir, que es Visión de Anáhuac, ¿no? Visión de Anáhuac, un ensayo que habría que decir es un ensayo no solo fundamental para las letras mexicanas, ¿no? No solo fundamental para lo que significa una historia literaria nacional, sino también fundamental para yo diría, una historia de la prosa y del ensayo en América Latina, ¿no? Para mí, y creo que
otros especialistas también tendrían la misma sensación, la misma impresión. Hay un antes y un después de Visión de Anáhuac, no solo en Reyes, sino, como digo, en la escritura de la prosa española y en la escritura también del ensayo americano, ¿sí? Pensemos que el ensayo anterior a este, por hablar de otro ensayo muy conocido en América Latina, e importante también para Reyes y para el papá de Reyes, Bernardo, que lo publica, ¿no es cierto?, que es El Ariel de Rodó, ¿no? Un libro que fue muy conocido en el 900, pero años luz en cuanto a su resolución, en cuanto a su prosa, de lo que es Visión de Anáhuac, sin desmerecer, por supuesto, la importancia del Ariel de Rodó. Visión de Anáhuac, entonces, como un hito, ¿no? Como un hito cultural, ¿sí?, de este viajero que, fíjense ustedes, en qué condiciones escribe este texto, ¿no? Porque cuando Reyes está elaborando este texto, está en España y está con muchas dificultades. Es un migrante en ese momento, porque ha perdido su cargo diplomático en Francia, lo sabemos, llega en el 14 con una función, si se quiere, menor, porque era secretario de la legación mexicana en París, y de repente, entre la irrupción de la guerra, de la Primera Guerra de 1914, y paralelamente los sucesos mexicanos, que lo dejan de repente sin su cargo diplomático, bueno, debe huir, ¿no? Debe salir de esa ciudad sitiada, de esa ciudad bombardeada, para España. Y los primeros años en España de Reyes son muy conmovedores. O sea, realmente pasó necesidades grandes y esto se puede seguir muy claramente en su correspondencia, ¿no? Como realmente fue un migrante en el sentido de los padecimientos que tiene quien migra, ¿no? Quien no tiene calor, que no tiene lugar tranquilo para vivir ni para escribir. Reyes tiene la fortuna, de todos modos, y el olfato también, y la intuición de conectarse con los buenos intelectuales españoles y de realizar una importante obra. Entre ellas, por supuesto, Visión de Anáhuac, ¿no? Visión de Anáhuac, primero pensar que es un texto que tiene mucho que ver con la investigación, ¿sí? Recordemos que Reyes tiene una muy buena formación, ¿no es cierto?, en México, y tiene la formación que le da el Ateneo de la Juventud, de esta asociación en la cual participan los intelectuales mexicanos más destacados de la época, hacia 1910, ¿no es cierto?, toda esa etapa que fue muy sustanciosa, muy importante, muy enriquecedora para Reyes. Y en España todo esto se potencia con sus investigaciones allá, con la escuela filológica que aprende, con la cual está en contacto, y sus investigaciones en biblioteca. Yo lo imagino, yo cuando leo este texto, lo imagino a Reyes centrado en la Biblioteca Nacional de Madrid, leyendo, pero así desenfrenadamente, ¿no? Porque, bueno, si vamos a hablar también de cómo empezar a leer a Reyes, también hay que pensar que cuando leemos a Reyes, leemos con Reyes, ¿sí? Leemos su biblioteca, leemos su curiosidad infatigable, leemos ese mundo impresionante de lecturas que lo atraviesan, ¿no? Que esa biblioteca que también lleva en la espalda, y seguramente con mucho orgullo, ¿no? Y todo esto decanta en Visión de Anáhuac, ¿no? Tanto, digamos, su pasado como su presente, ¿no? Su presente de investigador, su presente de curioso, de erudito, ¿no? Y esto está presente en Visión de Anáhuac, que, como digo, es un texto que, si lo queremos definir también genéricamente, es un texto que ofrece tantos flancos, tantas posibilidades de lectura, ¿no? Es un texto que, en primer lugar, lo ubicamos como ensayo, lógicamente, ¿no? Es una pertenencia que cualquiera admitiría. Es un ensayo, ¿sí? Es un ensayo. Pero también es un poema, como ha sido definido, es un poema en prosa, ¿sí? ¿Por qué?
su modo de construcción, ¿sí? Está muy cuidadosamente observado. No hay una palabra de más ni hay una palabra de menos, y todo está articulado, ¿no? Para que suene de un modo particular. Es también historia, ¿sí? Es una historia contada de un modo no positivista, diríamos, con fechas, con lugares, con circunstancias, sino es una historia contada de un modo poético y alegórico, ¿sí? Es una historia contada, entonces, con una intención, ¿no?, de transmitir, más que datos, de transmitir un sentido, ¿no? Hay una frase que ahora que digo sentido recordé, que, y que ubica también en el modo como Reyes escribió este texto, que es una frase que le dice a un gran amigo, que es Pedro Enrique Sureña. Le dice, es una frase muy tremenda, ¿no? Dice, temo que México está a punto de desaparecer, hay que apresurarse a darle un sentido, ¿sí? Hay que apresurarse a darle un sentido, ¿no? Es una frase muy lacerante, ¿no? Pero es también una frase que nos ubica en qué circunstancias Reyes escribe este texto, ¿no? Y con qué sensación de responsabilidad como intelectual frente a su patria, ¿no? Hay que darle un sentido, ¿no? Frente a una patria que en ese momento se estaba en un proceso de transformación. Recordemos que todavía los incidentes, por supuesto, de la revolución estaban vivos y estaban las tensiones políticas y los distintos intereses y caudillos y jefes militares enfrentados, ¿no? Hasta que, bueno, hacia el 20, bueno, empieza a ser un poco más tranquilo, pero en el momento en que escribe Reyes, que es 1915, aunque el texto sale publicado en 1917, la situación del país es una situación totalmente conflictiva y doblemente conflictiva para él, que además está cargando con este tema que hablamos de la muerte de su padre, ¿no es cierto?, que lo marca y que sabemos que fue uno de los motivos de su exilio y de su peregrinar. Entonces, en este texto, digamos, el tema les dije el tema de los géneros, ¿no?, lo poético, lo ensayístico, y aunque no está presente, y en esta frase que les dije de su carta a Ureña, lo biográfico, ¿no? Hay un compromiso vital con la escritura de este texto, ¿no? Que México no se pierda, que hay que darle un sentido a este país, ¿no? Entonces yo creo que ese es el profundo sentido de este texto, ¿no? El profundo sentido es darle un sentido, ¿no? Que la patria, digamos, entregada a tanta violencia, ¿no? No solo violencia del presente, sino violencia del pasado, ¿no?, tenga un sentido para todos, sobre todo, por supuesto, para sus paisanos, para sus compatriotas, ¿no? Pero terminó teniendo sentido, por supuesto, para los americanos, para sus lectores americanos, que sería mi caso. Bueno, el texto, si vamos a hablar de la forma del texto, la forma del texto es una forma absolutamente pensada, ¿sí? Es una forma que acude al fragmento, porque efectivamente lo que le interesa a Reyes es producir un texto que no solo sea leído por su contenido, sino que su forma, digamos, que su forma acompaña su contenido innovador, ¿no? Y la forma de este texto, sabemos de abrirlo, ¿no es cierto? Tenemos esta preciosa antología, ¿no es cierto?, realizada nada menos que por un entrañable autor como Carlos Monsiváis, ¿no? En esta antología nosotros tenemos como texto de apertura, y me parece un precioso ingreso tanto para quien no se ha acercado a Reyes,
como quien se ha acercado y bueno, tampoco ha encontrado la brújula, ¿no? En ingresar a la lectura de este texto, en ingresar a la lectura de Visión de Anáhuac, ¿no? Un texto que nosotros, como le digo, lo abrimos y lo primero que percibimos, ¿no?, es esta fragmentación, ¿no?, como si fuese, bueno, un largo poema que tuviese distintas estrofas, ¿no? Entonces tenemos la parte 1, ¿no es cierto? Luego, disculpen que está todo anotado, pero son los vicios del lector, ¿no? Son los vicios del lector. Tiene una parte 2, ¿no?, como si fuese un poema o un canto. Tiene una parte 3 y finalmente tiene una coda que es la parte 4, ¿no es cierto? Esta es la parte 3 y luego, ¿no es cierto?, tenemos la 4, que es la coda de todo el texto, ¿no? Entonces, fíjense, un texto fraccionado, un texto que ha sido comparado, y me parece muy precisamente, con un tríptico, ¿no? Estas disposiciones pictóricas que tienen 3 hojas, ¿no? 3 hojas. Y en cada hoja leemos una narración, pero a su vez, como lectores, podemos ir y volver y encontrar redes entre lo que se nos dice en la hoja 1 y lo que se nos dice en la hoja 3, ¿no? Entonces creo que este formato premeditado de Reyes, de encontrar entonces una forma apropiada para hablar de algo tan inmenso como puede ser la propia patria, ¿no? Cómo dar cuenta de ese espacio. Bueno, y la coda, yo la quiero leer y me parece que no sería un abuso de sentido hacerlo, como esa suerte de leyenda que acompañaba justamente a los trípticos, ¿no? Estoy hablando de los trípticos, bueno, como la pintura de la Edad Media, ¿no?, que tiene proyección en el Renacimiento también, que generalmente tenían escritura, ¿no? Entonces, la coda puede ser pensada, la última parte del texto, como una suerte de escritura de propios Reyes, refrendando, ¿no?, lo que nos viene diciendo verbalmente en este importante ensayo. Bueno, yo quiero puntualizar algunos elementos, porque por supuesto es un texto riquísimo, que cada vez que uno lo lee podría encontrarle nuevos ingresos. A mí me interesa pensarlo como un texto relacionado con la cultura del viaje de Reyes, ¿no? Viajes que alimentaron a Reyes y que el viaje, como ustedes saben, está relacionado con la mirada. El viaje, bueno, es el ojo, ¿no?, el ojo viajero. Y es casi lo primero que Reyes está diciendo en este texto, los ojos europeos, ¿no? Estos ojos europeos que nos construyeron como pueblo, que nos formaron, que nos escribieron, porque a continuación de citar a los ojos, como si leen a continuación el texto, y los que lo han leído lo recordarán, están pasajes íntegros de las crónicas, de las primeras, por supuesto, escritas sobre la conquista de México. O sea, Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Gómara, que no estuvo, pero que escribió, como se sabe, por voz de Cortés, y bueno, muchas otras menciones que muchas veces ni siquiera están identificadas. Ahora, lo interesante, y por eso creo que la cultura del viaje es fundamental en Visión de Anáhuac, creo que Visión de Anáhuac se pudo escribir porque el autor estuvo lejos también, ¿no?, porque fue un viajero a la distancia que vio el conjunto. Pero también se escribió con textos de viaje, ¿sí? Fíjense ustedes el epígrafe, ¿no? Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Por supuesto, un epígrafe muy entrañable para todos, ¿no es cierto?, porque más adelante lo menciona, ¿no es cierto?, ese gran viajero que redescubre América. Humboldt, ¿no es cierto? Humboldt nos dijo, América tiene historia, América tiene paisaje, América pertenece a la historia, ¿no? Hasta ese momento, América, como sabemos, era una suerte de espacio colonial, ¿no?, de espacio secundario para el europeo. Y quien redefine, quien repotencia el territorio americano, sabemos que fue Humboldt. Entonces, Reyes
digamos, toma la palabra, toma la cita de Humboldt. Y a mí me parece que esto estructura también el invertir la mirada, ¿no? Reyes está diciendo, están los conquistadores que miraron México y lo miraron así, ¿no? Y él un poco con un gran humor, ¿no? Recordemos que era uno de los elementos que alimentaban su escritura, de algún modo también reescribe a los conquistadores, aprovecha sus imágenes, pero las amplía, las diversifica, las enriquece, construye frisos, ¿no? Mucho más completos que las enumeraciones un poco mecánicas que hizo Cortés o que hizo Bernal. Inclusive recuerdo que a Bernal le destino un adjetivo muy, muy interesante, ya que hablamos del humor. Dice que es el conquistador atolondrado, ¿no? Que va como perdido entre tanta belleza que le muestra el mercado, que le muestra el templo, que le muestra ese espacio nuevo. Entonces, la recuperación del espacio. Fíjense ustedes, construir no solo la Ciudad de México, sino la Ciudad de México de aquel entonces, ¿no? Y acá está presente también la experiencia del viajero que ha estado en París, que ha estado en Madrid, que ha estado en otros espacios y que vuelve no solo a su espacio nacional, sino a su espacio nacional en el pasado, ¿no? Y vuelve a través de los ojos de los conquistadores para revertir esa mirada, ¿no? Para revertir y también para rescatar. ¿Y por qué? ¿Cuál sería el mensaje de este texto tan importante de Reyes? El mensaje es que se ha perdido mucho, pero tenemos mucho. Y a partir de eso que tenemos que construir el país, ¿no? Y eso creo es la moraleja, ¿no? De este texto. O sea, dice al final del texto, Reyes, no desperdiciar ningún elemento de belleza. Todo suma para la patria, ¿no? Y eso es lo que él hace, rescatar, aún de la palabra del conquistador, aquello que nos ayude a reconocernos en este texto, ¿no? Reconocernos, bueno, disculpen, me incluyo como parte del colectivo mexicano, pero yo me reconozco como americana en este texto, ¿no? Porque, por supuesto, todos fuimos pacientes o pasivos de la conquista en nuestro pasado, ¿no es cierto? Por supuesto con diferencias, porque la conquista fue muy distinta en el Río de la Plata y muy distinto la cultura que allí se construyó, se destruyó, ¿no? Muchísimas cosas más para decir de Visión de Anáhuac, pero quizás leer siquiera un pequeño fragmento de la enormidad y de la belleza que construye justamente bueno, quizás el mercado, ¿por qué no? Pero todos los pasajes valen la pena, eso es lo difícil, ¿no? Dice, se hallan en el mercado, recuerden que el mercado fue uno de los escenarios que describen los conquistadores, ¿no? Uno de los espacios que más les llamó la atención, como tantos objetos, tanta diversidad, ¿no? Pero en este pasaje me interesa, porque Reyes rescata algo muy interesante, que habían jueces. O sea, esto era una civilización, eso nos está diciendo Reyes en este pasaje. Se hallan en el mercado, dice, todas cuantas cosas se hallan en toda la tierra. Está citando acá, ¿no? Entrecomillado. Y después explica, está citando a un cronista, ¿no? Que algunas más en punto a mantenimiento, vituallas, platería. Esta plaza principal está rodeada de portales y es igual a 2 de Salamanca. Esta es una comparación que hacían, por supuesto, los conquistadores. Discurren por ella diariamente. Quiere hacernos creer, se está refiriendo a Bernal, Díaz del Castillo. 60.000 hombres, cuando menos. Cada especie o mercadería tiene su calle, sin que se consienta confusión. Todo se vende por cuenta y medida, pero no por peso. Y tampoco se tolera el fraude. Por entre aquel torbellino andan siempre disimulados unos celosos agentes a quienes se ha visto romper las medidas falsas. 10 o 12 jueces, bajo su solio, deciden los pleitos del mercado, sin ulterior trámite de alzada, en equidad y a vista del pueblo. A aquella gran plaza
traían a tratar los esclavos, atados en unas varas largas y sujetos por el collar, ¿no? O sea, una imagen muy bonita porque nos habla de esta diversidad del mercado, de la plaza, pero también nos habla de algo muy importante que recupera Reyes de este pasado y que lo va a recuperar en en otros momentos del texto, que esto era una civilización, ¿no? Esto era una civilización. Aunque al final diga, ¿no? De los indios, digamos, de aquel pasado nos queda muy poco, pero rescatemos lo que podamos, ¿no? Rescatemos lo que podamos de aquel pasado. Y en esta presencia de los jueces, de romper las medidas falsas, ¿no? Hay allí una ley y donde hay ley hay civilidad. Y eso me parece que es una de las características muy elogiables, ¿no? También de este texto, como digo, muy rico, muy atravesado de citas, muy valioso, muy importante, ¿no? Me gustaría pensar bueno, como digo, este es un texto alimentado por los relatos de viaje que Reyes transitó durante también su estadía en Madrid. Para las crónicas, en aquella época le habían pedido justamente una historia de la literatura mexicana, se la había encargado un amigo, García Calderón. Entonces él revisa las crónicas en la Biblioteca de Madrid. Entonces tiene muy fresca en su memoria las imágenes con las que luego va a escribir este texto, ¿sí? Entonces, eso también me parece bonito, ¿no? Como él recicla, ¿no? Sus lecturas en función también de sus propios, digamos, de sus intereses académicos, como es escribir una historia, y de sus intereses más profundos de ensayista, que es escribir este ensayo, este poema, como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Seguiremos discutiendo sobre su género. El otro texto que a mí me parece que nos llevaría bien a cómo empezar a leer Reyes, ¿no? Es otro texto que nos lleva a otro espacio, que es el espacio donde él reside mucho tiempo, que es Buenos Aires, un espacio muy importante para Reyes entre el 27 y el 30 y el 36 y el 38. 36, una etapa, después 38, ¿no? 36 a 38. En realidad va y viene, ¿no es cierto?, en aquel momento. Pero lo interesante es que Reyes, en esta etapa de Buenos Aires, que por supuesto a mí me interesa en particular, porque, bueno, es mi lugar de nacimiento, no Buenos Aires, pero sí la Argentina, digamos, por una parte, la cantidad de redes intelectuales importantísimas que él tiene en ese momento, y el asentamiento ya de un Reyes respecto al Reyes que vimos de Visión de Anáhuac y de París. Ya es un Reyes maduro, ¿no? Que ya ha encontrado, digamos, un espacio en el mundo, un lugar como escritor, ¿no? Un escritor ya consagrado. De hecho, cuando llega a Buenos Aires es recibido por las grandes revistas literarias de la época, como Martín Fierro, de los vanguardistas, sería como los contemporáneos de la Argentina, o por la revista Nosotros. Es celebrado como un gran poeta, o sea, ya llega con su fama, ¿no? Ya llega como viajero con su fama a ese espacio que lo acoge, creo que muy generosamente, a pesar que, bueno, en todo espacio siempre el migrante tiene algunos conflictos, pero fue una etapa muy importante para Reyes en su proyección como editor, como religador, como agente también de esta red latinoamericana, en la cual ingresaron, por supuesto, grandes amigos y amistades literarias, ¿no es cierto? Desde ya el reencuentro con Pedro Enrique Sureña, su gran amigo de la etapa del Ateneo de la Juventud, y con quien va a mantener una correspondencia toda su vida, ¿no? Que es como una suerte de diario intelectual paralelo a los diarios que hoy podemos leer que están siendo editados de Reyes, ¿no? Porque ahí le cuenta justamente una parte que a mí me interesa particularmente de Reyes, más allá del Reyes íntimo, me interesa la formación intelectual. Y en esta correspondencia que él mantiene con Ureña, con quien se reencuentra en Buenos Aires,
en esa correspondencia le va contando todo lo que lee. Es precioso, ¿no? Bueno, Enrique Sureña muy jovencito, ¿no? Pero su gran amigo de aquella época. El ingreso a Buenos Aires entonces, acompañado también, bueno, también la importante relación que establece con Victoria Ocampo, la directora de Sur, ¿no? Que equipo intelectual del cual pasa a formar parte Reyes, y que lo proyecta también, y él proyecta Sur, ¿no? Digamos. Y, por supuesto, la gran influencia recíproca. Por supuesto, se llevan 10 años de distancia, Reyes, Borges, ¿no? Reyes siempre lo vio, mejor dicho, Borges lo vio a Reyes como un maestro, ¿no? Y de hecho, en el seminario es uno de los temas que estamos trabajando, es, bueno, ida y vuelta, pero por supuesto todo lo que abrevó Borges de Reyes, ¿no? Todo aquello que aprendió Borges de Reyes. Bueno, en este espacio es donde se concibe otro texto fundamental, si queremos hacer una selección, aunque sea muy acotada, de cómo empezar a leer Reyes, que es justamente la oración, ¿no es cierto?, que está en otro de los libros, esta vez compilado también por una gran escritora y crítica, ¿no es cierto?, que es Margot Glantz, Memoria, esta preciosa oración del 9 de febrero, ¿no? Fíjense de nuevo cómo acá el viajero Reyes vuelve a su patria a través de esta oración, que es una oración, por supuesto, destinada a su padre, ¿no? Destinada a su padre, destinada a la muerte de su padre, luego de 17 años. Lo dice al comienzo del texto, que, donde evoca, ¿no es cierto?, y me parece muy sintomático. Luego, nuevamente mis marcas, no hagan caso, ¿no? Oración del 9 de febrero, ¿no? Hace 17 años murió mi pobre padre, ¿no? Es un texto, recalco el hecho de que lo haya escrito y leído también una primera versión en Buenos Aires, justamente lo que nos lleva a esto que dije al comienzo, que el viajero nunca deja su patria, ¿no? Siempre vuelve, y en este caso vuelve con una fuerte evocación. Una evocación, ¿ves? Al final ustedes pueden leer Buenos Aires, 9 de febrero de 1930, 20 de agosto de 1930, el día en que había de cumplir sus 80 años, ¿no? El día en que su propio padre habría de cumplir 80 años, ¿no? Por una parte, este poder de la evocación, ¿no? Volver con la memoria, que es un modo de volver tan legítimo como volver en un barco, ¿no? Y es uno de los ejercicios frecuentes del exiliado. Si no, el exiliado no podría llevar sobre sí tanta pena, ¿no? Tanta distancia con la patria. Y bueno, y con lo familiar, digamos. Y esta evocación tan fuerte que hace Reyes de su padre, que es también, si bien a lo largo del texto él habla de una herida que no cierra, ¿no? Que siempre está sangrando, la pérdida del padre, para mí también, si él es capaz de escribir este texto, es porque cerró el duelo, ¿sí? Cuando alguien es capaz de escribir del muerto, es porque cerró el duelo. Insisto, durante el texto dice: mi herida está abierta, siempre vuelvo a esa escena, siempre en mi memoria, es cierto, pero al mismo tiempo nosotros desde hoy podemos interpretar que si fue capaz de escribir un texto así, tan íntimo, inclusive se dice que es el texto, aunque no esté pensado como una autobiografía, el texto más autobiográfico de Reyes, porque habla de sí mismo al hablar de su padre, ¿no? Es un texto que va y vuelve, ¿no? Entonces, en este texto yo creo que es un cierre del duelo, ¿sí? Es un cierre de esta profunda herida, como se dice psicoanalíticamente, la elaboración del duelo, ¿no? Aquí elabora la pérdida del padre. Y también, si hablamos de la forma de este texto, en principio uno diría: una oración por un muerto es una elegía, ¿no? Fundamentalmente la elegía es la forma a partir de la cual, en la historia literaria,
se lamenta lo perdido y sobre todo se lamenta la pérdida de las vidas, ¿no es cierto? Pero Reyes no solo escribe una elegía, ¿no es cierto? No solo escribe una elegía, hay partes que son de elegía, inclusive hay partes que tienen lo que tradicionalmente tiene toda elegía, que es el lloro. Digamos, la última está dividido también en secciones, pero la última parte de la primera sección repite en varias oportunidades, lloro, lloro, ¿no? Es la parte que tradicionalmente ocupaba el planto, ¿no? O sea, la parte del lloro en la elegía. Toda elegía debe incorporar el lloro, ¿no? Y dice, lloro por la injusticia, mis lágrimas, no lloro por la falta de su compañía terrestre. Varias veces hace alusión como ingrediente de toda elegía el llorar al muerto, ¿no? Pero no solo hace eso, sino que en sus distintas secciones va haciendo también una construcción muy sentida de la imagen paterna, una construcción que pasa por varios recursos, desde, digamos, encontrar símiles para el padre, ¿no? Cómo hablar del padre. Fíjense qué cosa curiosa, el retrato del padre recién lo coloca al final, el retrato, digamos, físico, ¿no? Pero a lo largo del texto va aludiendo al cuerpo paterno, va aludiendo de distintos modos al cuerpo paterno y a través de símiles. El padre es un libro, ¿sí? Mi padre es un libro, dice él, ¿no? Indudablemente, y hay muchos otros símiles. Mi padre, dice, es un libro, mi padre es la patria. También el padre es el símil de la patria. De hecho, tiene el mismo origen etimológico, padre y patria, ¿no es cierto? Mi padre, en algún momento, es un poema, ¿no? Hay varios símiles a lo largo del texto para recuperar ese padre. Ahora, fíjense qué curioso, también recuperarlo a través de figuras ligadas a la literatura, porque me parece que otro eje que tiene este texto importante es las armas y las letras, ¿sí? Acá hay un recrear de este tópico importante y constante en la cultura occidental, que es el tópico y el enfrentamiento entre las armas y las letras, que indudablemente fue un enfrentamiento que atravesó profundamente a Reyes. De hecho, Reyes, cuando se va de México, y lo dice en sus memorias, y lo vuelve a decir en esta oración, y lo va a decir en distintas circunstancias, dice que él no quiso tomarse la vendetta, ¿no? Usa la palabra en italiano, inclusive, no quise vengarme, no quise, ¿por qué? La vendetta es la ley de las armas. La vendetta es la ley de las armas. Si me hicieron, la hago, ¿no? Si me la hicieron, se la hago. Y no, Reyes dice, no quiero, no voy a tomar la vendetta, ¿no? Entonces, se puede pensar que esta elección de Reyes es una elección finalmente por la escritura, ¿no? Entre las armas paternas, por supuesto el padre no solo fue las armas, y de eso se encarga de informarnos y de contarnos en esta preciosa oración. El padre no solo fue las armas, también el padre es la biblioteca, también el padre es el libro, también el padre es un héroe romántico, como lo va armando a lo largo del texto, ¿no? Entonces, es curioso porque por una parte Reyes se quiere separar de las armas que su padre representa, porque recordemos, su padre fue un importante, ¿no es cierto?, actor político y militar del México pre y post-revolucionario. Al poco tiempo sabemos se hace matar, ¿no? Prácticamente es lo que evidencia el texto, ¿no? Y por eso es un héroe romántico, porque se entrega a su destino, ¿no? Se da cuenta, Reyes lo dice, ¿no? Se da cuenta y se entrega a su destino. No le queda otra más que morir en esa trampa que le tiende la vida, ¿no? No le queda otra. Era la salida más digna, ¿no? Pero, por supuesto, el hijo no se consuela, ¿no? ¿Qué hijo se consuela? Por la pérdida del padre, ¿no? Por la pérdida del padre, la pérdida de la madre. Y vuelve sobre esta imagen para tratar de rescatarla, y como digo, rescatarla en la escritura, que es el lugar que elige Reyes, ¿no? Yo elijo la escritura, inclusive en la primera parte, que puede ser tomado como la introducción al texto, ¿no?
hay acá un ida y vuelta de Reyes frente a la presencia paterna como una presencia magnética, una presencia que lo magnetiza, que lo atrae, pero al mismo tiempo frente al cual siente temor, ¿no? Un temor muy humano a la figura de la autoridad que representaba a Reyes, no solo la autoridad paterna, sino la autoridad política, la autoridad militar, la autoridad literaria. No olvidemos que Reyes, digamos, lee los libros de su padre, y su padre le muestra, y acá lo dice, los libros de Darío, los libros de Espronceda. Reyes, por eso digo que también es una autobiografía, porque se muestra como una prolongación literaria de su padre, casi como un hijo literario de su padre, como un personaje de su padre. Es su padre quien lo construye como escritor. Eso es también lo que nos transmite, ¿no? O sea, que su padre armas, pero también su padre letras. Y su hijo, o sea, yo mismo, yo letras, ¿no? Yo no tomo la vendetta, yo no voy a tomar las armas, ni quiero saber quién lo mató, ¿no? Y eso es lo más lacerante. Por eso pienso que este texto cierra el duelo, pero también cierra algo que nosotros podemos leer así por debajo, que es, cierra la culpa, ¿no? Todos sentimos culpa cuando muere un pariente y sobre todo cuando muere un padre. Sentimos la culpa, aunque no hayamos tenido nada que ver con el hecho. Pero hay una culpa acá también, ¿no? Del hijo que no sabe finalmente si tuvo que haber hecho algo más para salvarlo. No estaba en sus manos. Dicen los biógrafos, y hay muchos documentos al respecto, que Madero le pidió que lo convenciera al padre, que depusiese su actitud rebelde y que llevase una vida retirada, se apartase de la política para que no tuviese el fin que finalmente tuvo. Y Reyes dice que no le hubiesen prestado atención, ¿no? Justamente creo que también está la culpa de las letras, ¿no? Me dediqué a las letras y no fui capaz con las armas o con más energía de convencer a mi padre y a mi entorno para salvarlo. Pero claro, forma parte del duelo y de la culpa que sentimos, ¿no? Bueno, es un texto muy bello, me cuesta mucho también elegir un fragmento, como en el caso de Anáhuac, ¿no? Pero cualquier fragmento que nosotros elijamos va a ser representativo de este amor entrañable, ¿no? Que siente... Bueno, por ejemplo, el hijo en la parte 3, donde habla de entrar a la biblioteca paterna, ¿no? Pero hemos entrado en su biblioteca y esto significa que el caballo ha sido desencillado. Fíjense de nuevo la imagen, ¿no? Del caballo desencillado, ¿no? O sea, bajarse de las armas, ¿no? En aquella biblioteca donde había de todo. Abundaban los volúmenes de poesía y los clásicos literarios. Entre los poetas privaban los románticos. Era la época mental en que el espíritu del héroe se había formado. El hallazgo de aquella firma juvenil en un ejemplar de Espronceda tiene un sentido singular, ¿no? Bueno, después sigue, hay una parte también del texto que solo lo muestro porque no sé si ya vamos a tener, creo que ya no vamos a tener mucho más tiempo, pero que es muy bonito porque él recupera. Es tanta la aspiración de recuperar a su padre, ¿no? De recuperarlo en la evocación, que lo recupera, y quiero que lo muestren, en las firmas, ¿sí? Y hay algo muy de lo corpóreo también en esto, porque dice que antes de ser herido en la mano firmaba de un modo, y después de que su firma se fue simplificando, se fue como espiritualizando, a medida, digamos, que su cuerpo también fue decayendo, ¿no? Sí, como que trata también, porque cae más próximo al cuerpo que la escritura, si la escritura es la proyección de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, el retrato del cuerpo del padre también está en el rescate de la escritura, de la letra paterna, ¿no? De la letra como aquello que todavía nos queda del muerto, ¿no? Aquello que todavía nos queda materialmente del muerto, cuando ya el muerto se nos ha ido, ¿no? Bueno,
no sé, ¿tenemos todavía? Ah, bueno, ahora podemos comenzar a hacer, bueno, yo podría seguir, pero me parece que esta idea del rescate y este detenerse en la letra, como digo, tiene que ver con tratar de recuperar el cuerpo, el tema de las heridas también, ¿no? La herida propia que aparece, la herida cuando dice, hay un fragmento muy bonito, ¿no? Leo otro fragmento para no irnos del texto totalmente, dice, por las heridas de su cuerpo parece que empezó a desangrarse para muchos toda la patria, ¿no? O sea, este símil nuevamente, padre patria, y esta idea de poder evocarlo. Hay una parte donde habla también de cómo él no puede reponerse, y estoy tratando de encontrar la imagen, pero dice que como un perro apaleado o algo así, trata, ¿no?, de reponerse del golpe que para él significó la muerte del padre. Bueno, me gustaría en todo caso que pasemos a las preguntas, si ustedes tienen alguna o si podemos hacer algún tipo de intercambio o de comentario, ¿no?, sobre estos textos o sobre algunos otros, como ustedes quieran. Creo que son textos que llevan también al resto de la obra de Reyes, ¿no?, porque pensar Visión de Anáhuac es pensar en los ensayos futuros de Reyes, y pensar la oración es también pensar la autobiografía, que sabemos recorre mucho la producción de Reyes, ¿no? Y por supuesto recorrer la poesía, porque recuerden que de esta oración también hay un poema, ¿no?, que escribe 2 años más tarde, también desde otro lugar de residencia, que es Río de Janeiro, ¿no?, donde escribe el poema que se llama, bueno, igual que la oración, solo que no lleva la palabra oración, se llama 9 de febrero. Que eso lo pueden leer, no lo leemos ahora en cámara, pero lo pueden leer. Yo aprovecho para tomar agua. Un comentario que se me ocurre después de haber escuchado tus comentarios sobre Visión de Anáhuac. Sorprende que en el otro texto que aparece en el librito, México en una nuez, cómo de forma tan sintética presenta el México de los 40, vamos a decir, y cómo tiene vigencia esa descripción de ese México en el momento actual. Me parecen 2 textos, Visión de Anáhuac y México en una nuez, que son sumamente reveladores del pensamiento de Reyes sobre México en el pasado y en el presente, que aunque pareciera que no es el nuestro, dado que lo escribió en los 50s, tiene proyecciones. Es tan vigente como abrir un periódico. Así es. Salvo el tema del narcotráfico, si tú abres un periódico mexicano, los temas que trata el periódico son los temas que Reyes ha presentado. Y esa riqueza intelectual es sorprendente, porque no hay autor mexicano que yo conozca que tenga esa vigencia a pesar de los años pasados. Así es, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como es no solo vigente su literatura, ¿no?, a pesar de, como dices tú, ubicada en otras décadas y dando cuenta de otras realidades, sino también esta cuestión, bueno, no sé si profética, ¿no?, pero que como que abre, ¿no?, abre al futuro, abre perspectivas, ¿no? Es bien fundador, él es consciente además de que es fundador, pero además abre caminos para otros, que luego será semillero de otras producciones. Ayer en el seminario justamente hablábamos de eso, ¿no?, como muchas imágenes de Reyes nos llevan a Fuentes, nos llevan a Rulfo, nos llevan a Monsiváis, aún en la cuestión de lo popular, que uno diría, bueno, son muy distintos porque Reyes es la alta cultura y Monsiváis no, pero también hay redes que
bueno, de hecho, todos autores que se han preocupado por Reyes, Pacheco, ¿no? Entonces, ¿cómo hay allí, por hablar del campo mexicano, ¿no? Pero también afuera, estoy pensando, eso no lo llegué a decir, pero los puentes con Borges, los puentes, digo, son muchos, y bueno, no sé, afortunadamente tenemos investigadores en distintos países que pueden dar cuenta, ¿no? Yo no me siento capacitada, pero creo que esa apertura, ¿no? Y la apertura americana, de lo que no llegué a hablar porque me concentré más en los textos mexicanos, ya que el objetivo era justamente empezar a leer Reyes, ¿no es cierto? Pero la apertura americana de Reyes es una cosa que tenemos que valorar mucho, porque esa conciencia que nos dio de ser una cultura importante, de ser una cultura que puede pararse frente a la cultura europea en igualdad de condiciones, fue, y inclusive hasta con cierta superioridad, porque no olvidemos que cuando Reyes se planta y pronuncia su discurso de notas sobre la inteligencia americana, Europa estaba totalmente dividida entre el fascismo, el nazismo, la guerra civil española. Es decir, había una Europa que realmente era un caos. Y América, a pesar de todos sus conflictos, era el territorio de la esperanza, ¿no? No quiero hablar más porque quizás alguien quiera... Sí, señor. En principio, maestra, pues qué bueno que nos visita aquí a México y que tenemos la oportunidad de esta breve charla de introductoria. Mi formación es técnica, no es literaria, pero sí he alcanzado a ver los volúmenes que hablan o compendian la obra completa de Reyes, y realmente pienso que a cualquier individuo pues le asusta ver la cantidad de volúmenes que reúne la obra de Reyes. Y por eso yo llegué con mucho interés a esta conferencia, porque realmente digo, bueno, ¿por dónde se empieza? Obviamente que la visión de Anáhuac pues es el texto por naturaleza, vamos a decir diríamos que es para todo principiante de Reyes, ¿no? Pero además de la visión de Anáhuac, bueno, aquí se mencionó la oración, etcétera, pero yo incluso no alcanzo a comprender si Reyes fue un ensayista, si Reyes fue un poeta, si Reyes fue un historiador. ¿Qué fue Reyes realmente y qué obras deberían de ser, vamos a decir, pues prioritarias para cualquier estudiante introductorio a Reyes? Esa es una buena pregunta. Sí, no, está muy bien, está muy bien. Bueno, yo creo que Reyes es cierto, es un escritor muy prolífico y fue un practicante del género menor, del género chico, quiero decir, no menor en el sentido de pequeño o poco significativo, sino que fue un cultor de géneros pequeños, o sea, crónicas, fue también un cultor fantástico de la anécdota, de la carta, de la nota, o sea, todos géneros pequeñitos, ¿no? Entonces, no, digamos, si comparamos eso con un novelista, por supuesto, la novela se nos impone, ¿no? Porque por su propio peso y porque tiene una unidad, ¿no? Bueno, pero yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de sortear eso, ¿no? Y no pedirle a Reyes que sea novelista, o no pedirle, qué sé yo, a Borges o a otros escritores. Hay escritores de la pequeña obra, y nosotros lo que tenemos que es abrir nuestra cabeza a que bueno, ese es el caso, o sea, la pequeña obra me refiero a obras menores, reducidas, a ese sentido me refiero, que tenemos que abrir la cabeza a que, bueno, a que esa es la realidad. Estoy pensando en otros grandes escritores que cité al comienzo de esta charla, como Martí y Sarmiento. Martí tiene 29 tomos, Sarmiento tiene 30, y nada impide que nosotros naveguemos también con una brújula esa obra, ¿no? Entonces, mi respuesta sería que frente a todos los géneros que usted anunció, todos son Reyes. La poesía, el cuento, también Reyes cuentista, un gran narrador, porque aun cuando escribe periodismo, es un narrador, tiene el ímpetu del narrador,
tiene la inteligencia de irnos dosificando la información para que nosotros creamos en esa ficción que nos está contando. Entonces creo que fue todo eso. En cuanto a qué leer de Reyes, por supuesto, es un conflicto, ¿no? Porque uno dice, bueno, tengo que ir a los textos canónicos, tengo que ir a los textos marginales. Por supuesto, los académicos siempre, o los lectores más profesionales, porque el término académicos a veces es un poco incómodo, vamos a leer lo que tenemos, lo que la tradición nos ha señalado. Pero lo interesante, por lo menos en mi caso, mi experiencia, ha sido leer el canon, pero también leer los márgenes y tratar de descubrir otros espacios, como fue el caso de los viajes, ¿no? Tiene unos relatos de viajes preciosos, los relatos de Río de Janeiro, por ejemplo, que no son tan transitados, ¿no? Los artículos que él tiene, los cuentos sobre Río, en fin, creo que ese es el desafío, ¿no? Y que bueno, para eso nos ayudan las antologías, ¿no? Estas preciosas antologías yo las recomendaría mucho porque realmente son las tres muy importantes, tanto por los respectivos editores, Glantz, Monsiváis y Brading, que son las que yo elegí en esta oportunidad, como las otras que está publicando la cátedra, ¿no? Ayudan mucho a encaminarse en una lectura. Y si, bueno, quisiera no tener que elegir, pero si tengo que elegir, elegiría la de México. ¿Sí? Porque nos da un buen... Inclusive acá está el Reyes Poeta, que no vamos a tener tiempo de leerlo, que es otro texto que Reyes escribe en Buenos Aires, Las hierbas del Tarahumara, ¿no? Un precioso texto que escribe también en el extranjero, ¿no? Bueno, no sé si contesté. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno. Hay dos preguntas del Campus Toluca, de Maricruz Castro, a quien le mandamos un saludo a Maricruz. En Campus Toluca nos hace dos preguntas, voy a leer la segunda. ¿Cómo no? Dice, en la oración del 9 de febrero, Reyes dibuja a su padre como un héroe, no a través de sus triunfos en el campo de la política, las negociaciones o las batallas, sino como el héroe romántico, como espejo del que abrevó en su biblioteca. En ese sentido, Alfonso, ¿no se estaría proyectando como otro tipo de héroe? Ya no el caballero del romanticismo, el volcado hacia afuera, los distintos campos de batalla, sino el nuevo intelectual, el volcado hacia adentro, hacia la reflexión interior. Si acordara con esto, ¿cómo lo vincularía con su propuesta del Reyes viajero, aquel que a través de su pluma viaja a través de tiempos y espacios? Ay, pero qué bonito texto. Eso ya, la pregunta, la felicito, ¿cómo es el nombre de ella? Maricruz. Maricruz, muy bonito texto, ¿no? Muy linda interpretación. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo, ¿no? Efectivamente se proyecta como un intelectual y como, retomando esta palabra que usas, ¿no? Si su padre fue un héroe romántico, él tiene por frente una campaña no menor, que es convertirse, o sea, construir la figura del intelectual, ¿no? Lo que es toda una gesta heroica, porque en aquel momento el intelectual latinoamericano, como muchas veces se dice, estaba poco profesionalizado, ¿no? No estaba reconocido como tal su papel, debía interactuar en muy distintos campos. De hecho, el mismo Reyes se vio obligado a ser embajador, ¿no? Digamos, a tener un empleo, por llamarlo así, y paralelamente llevar su escritura, ¿no? Siguiendo una tradición, por cierto, muy prestigiosa en nuestras letras. Pero él contribuye con su conciencia intelectual en generar ese espacio. De hecho, es algo que hemos comentado en el seminario, cómo se instala casi como el primer intelectual autónomo y en un espacio tan importante como es París. Por eso creo que el viaje es fundamental para que le haya podido construir ese espacio del intelectual latinoamericano, de instalarse, por ejemplo, en Gallimard, con Visión de Náhuac, que fue uno de los textos que se tradujeron al francés muy tempranamente, o en Buenos Aires, en los distintos espacios donde estuvo, ¿no? Y armar estas relaciones, estas amistades, ¿no? De modo tal que no solo él, sino todos los hombres capaces e inteligentes de su generación pudieran ser conocidos en el mundo, ¿no? No sé si responde la pregunta, pero es lo que se me ocurre en este momento de la relación del heroísmo intelectual con
el desplazamiento, ¿no? Están muy imbricados a mi modo de ver, muy imbricados. Bueno, antes que nada, pues agradecerle que esté aquí con nosotros. Y mi pregunta, bueno, no sé la veracidad de este hecho, pero alguna vez leí que Borges propuso a Alfonso Reyes para el Nobel de Literatura. Entonces, quisiera que nos comentara un poquito al respecto, si realmente fue cierto o qué ocurrió. Bueno, hay muchas versiones, ¿no? Sí, efectivamente, él intentó hacer una postulación, ¿no? Porque generalmente hay otros te tienen que proponer, ¿no es cierto? Y él convenció, en principio, a su grupo más próximo, que fue Silvino Campo y Bioy Casares. Pero luego la idea no cundió mucho, ¿no? Creo que alguien le dice, y creo haberlo leído en algún texto, sí, seguramente en alguna memoria, que cómo desde la Argentina se iba a postular un mexicano, ¿no? Fíjense cómo están empezando elementos nacionalistas, muy absurdos, ¿no? Porque finalmente era un americano, ¿no? Pero sí que existió la iniciativa de Reyes de hacerlo, y de Borges, de postular a Reyes para el premio Nobel. E inclusive está reconocido en varios documentos, ¿no? Esta iniciativa, pero quedó en eso. No fue, por supuesto, no llegó a... Creo que había que movilizar muchas voluntades, ¿no? para que esto ocurriera, pero sí, tuvo esa iniciativa. Otro más, si me permites, para leer otra pregunta. También de Campus Toluca, Carlos Cermeño pregunta, ¿cómo enlaza a un Reyes tan interesado en la historia antigua y más reciente, así como su reinterpretación, con el Reyes entusiasta por los relatos de corte fantástico, tan paradigmáticos como La mano del comandante Aranda o La cena? La cena, de la cual hablamos ayer, ¿no? Bueno, ¿cómo lo enlazo? Bueno, no me parece contradictorio, ¿no? Me parece que es una de las tantas facetas y que se... me perdí un poco, lo fantástico y... Lo histórico, el interesado en la historia. Hay historia clásica y la historia... No, al contrario. La historia, es decir, las lecturas clásicas, más fantasiosas que las lecturas clásicas, más incentivadoras de la imaginación que el mundo clásico, que los mitos, no están divorciados a mi modo de ver. Reyes tuvo mucho interés por supuesto, como sabemos, en el mundo clásico, escribió sobre la antigua retórica y bueno, toda su obra está atravesada por los mitos y por el rescate de lo clásico, ¿no? Era uno de sus grandes traductor, etcétera. Pero también fue un hombre y un intelectual muy abierto a los géneros contemporáneos. Era un hombre que vivía su día, vivía su momento, su actualidad, y eso es lo maravilloso, ¿no? O sea, porque si uno creyera que simplemente, bueno, estuvo refugiado en el helenismo, ¿no? Se me ocurre otra figura que también estuvo digamos, en el mundo clásico y en el mundo de lo fantástico, como Lugones, a quien Reyes conocía, leía y admiraba también, y también había sido traductor de la Ilíada. O sea, hay allí una figura de intelectual que tiene que ver con las épocas de Reyes, que estas cosas no eran conflictivas, eran perfectamente compatibles, interesarse por la antigüedad y interesarse por el presente. Y dentro del presente, géneros como el género fantástico, del cual Reyes justamente le solicita a Borges que le mande la antología que han hecho con Silvino Campo y Bioy Casares, que es una preciosa antología del cuento fantástico, y se interesa por el policial, ¿no? Que todos lo sabemos, tenía su colección de policiales ahí, porque también otros intelectuales se interesan. Y son géneros muy recién venidos a la literatura, si se quiere, más el policial que el fantástico, que tiene una larga tradición. Ay, bueno, qué pena, qué pena. De todas maneras, si quiero hacer otra pregunta. Agradezco mucho, la verdad ha sido muy lindo estar con ustedes y bueno, tener estos contactos a distancia. Quiero ir a Toluca ahora.